Nosotros empatamos final el último día. Ese es el último juego que jugamos contra Camagüey. Perdiendo, yo dije ron con base llena o con dos hombres base. Yo sé que puse el equipo arriba y ya matamos lo dejamos al campo. Y entonces quedamos empatados con Pinal. Aquí empezamos el playoff por aquí por la villa, ahí en el Sandino. Ahí ese primer juego yo di 2 jonrones. Le caímos arriba ahí y le ganamos aparentemente fácil, ¿no? Pero entonces después venimos para aquí para Cienfuegos y Rogelio nos agarró aquí y nos dio 9-0. Primer 9-0 en todo el año que le habían dado al equipo, primero y último, ¿no? Y único, que le dieron al equipo Las Villas. Esto yo no me acuerdo muy bien así en el sentido, ¿no? Eso Fernando sí lo tiene todo a mano. Pero entonces aquí seguimos, ganó Pinar del Río y se nos empató la serie a 1. Entonces fuimos a Pinar del Río y allá le ganamos el primero. Le ganamos el primero allá. Y bueno, ya estaba preparado todo para la fiesta, porque si ganábamos el segundo ya éramos campeones. Y qué va, vino Felipino creo y nos peló otra vez. Y se empató la serie a 2 y entonces, bueno, cuando en aquel momento se decidía, yo creo que equivocadamente, ¿no? Porque eso no se ha hecho más nunca. Se decidía en un terreno neutral, y fuimos para el Latín. Ahí ya nos encontramos, claro, todo el mundo sabía, con Rogelio y con nosotros, el picheo de nosotros, yo no entiendo que era malo, pero no era de primera línea cuando aquello, no entiendo. No, nosotros no teníamos ningún piche de equipo Cuba. Habían 2 o 3 que hacían preselección, pero por su rendimiento y eso, pero no llegaban. Y ahí nos batimos con Rogelio y nos fue fácil la tarea. Bueno, todo se decidió por jonrones, porque nosotros primero vino Sisto y le dio jonrón, Oliver le dio jonrón como en el set, y entonces Lázaro Cabrera con Cura en primera le dio jonrón y se empató a 2. Entonces llegó el noveno inning ahí que yo Rogelio fue un piche tremendo, de tremendísima calidad. Un hombre de una velocidad aterradora y buena curva, y tenía un screwball bueno también. Entonces ahí parece que él medio que se equivocó conmigo ahí, porque yo hablando con Castro y eso, y ellos en confesiones han dicho que me iba a pisar, pero con mucho cuidado, ¿no entiendes? Que a lo mejor me boleaban, porque ya la bola que le batí a él fue una curva alta, y para afuera, que la vi clara cuando la soltó y la jalé para allá para el desfile y le pude conectar el batazo que a la postre, bueno, fue decisivo. Ese año fue un año grande y después combinó, bueno, con la decisión del campeonato. Para mí fue el primer campeonato que yo ganaba. Habíamos quedado con la Azucarero en segundo lugar, y la Villa segundo lugar, y tercero. Ese fue el que tuve muy buena participación en las victorias del equipo. Que me impresionó mucho fue el de Cheo, el mejor pelotero que ha pasado por Serie Nacional. Porque él lo que él decía, él lo cumplía. Él llegaba, en el 78 estábamos discutiendo en el 13 innings, entrada de nosotros 13 innings, y llegó y me dijo, porque yo le puse el tan mayor a él, te dije, el neto cabeza que yo en el 78 en el Latinoamericano. Y entonces, él llega y me dice, si Muñoz falla, recoge Michi, que se acabó él. Y viene Oliver y me dice, respeto. Mira, yo le puse el tan mayor a él. Y él me dijo que si Muñoz fallaba, que recogiera los bates, que se acabó él. Y efectivamente, entrada del 13 innings, empataba a 2. Rogelio le tiró una bola y no le fue. Y a la segunda bola
La segunda bola la metí un batazo, compadre, que eso fue tremendo. Hoy en Hablando de Deportes, ¿cuál es el verdadero jonrón más importante, más vital, más de vida a muerte, más clave, más trascendental del béisbol cubano? ¿Es el de Marchetti contra Rogelio García? ¿Es el de Pacheco contra Lazo? ¿Es el de Pestano contra Matanzas? No, no. Y no porque sea de mi preferencia, porque es una realidad. Y ahora explicaré por qué. Ustedes dirán, quiero oír su opinión, quiero oír su comentario. Voy a titularlo el más grande jonrón que no existe. El jonrón de Pedro José Rodríguez Jiménez, Cheito, pase usted, señor jonrón, al extraordinario Rogelio García, el 25 de mayo, día como hoy, jueves 25 de mayo de 1978, en la meca del béisbol en Cuba, el estadio llamado Latinoamericano. Un out, noveno inning. Pero ¿qué pasó para llegar a ese juego y a ese jonrón? La selectiva estuvo en candela, terminó empatada en primer lugar Pinar del Río y Las Vías. Era tercera vez que se ocurría en la pelota cubana hasta ese momento. En 17 nacionales, 4 selectivas y la 0 de 10 millones. Tercera vez que ocurría, una serie extra. De 5 juegos a ganar 3. Las Vías había vapuleado a todo el mundo en el campeonato, había dado 92 jonrones y era bate aluminio malo, aquel que pesaba mucho o fraquititos aquellos, y bola muerta. Y contra picheo de 5 equipos. 92 jonrones, pero fueron a la serie extra y eran otros 8 jonrones más al mejor picheo de Cuba, amplio. Julio Romero, Jesús Guerra, Félix Pino, Juan Carlos Oliva, Rogelio García, pero ya habían otros, Alberto Herrera, Porfirio Pérez, Reinaldo Costa, Mario Negrete, Maximiliano Gutiérrez, Ladislao La Bastida. Eran 10 pitches de lujo. En el playoff nada más que picharon 6. Caramba, y el juego no existe. Caramba, el jonrón no existe. En el 2020, a principios de 2020, tuve esperanzas de tener al fin, conseguirlo. Me he metido la vida entera buscándolo. Jonrones de Cheito he encontrado y podré encontrar, si Dios quiere, en Japón, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Europa, en Colombia, pero en Cuba, ojalá aparezca alguno más. Pero ese, concretamente ese, se dice, me dijeron, que está tirado dentro de muchas películas grandes esas, en una bodega, en un almacén del INDER en la ciudad deportiva. Y una institución de un cubano americano de Estados Unidos iba a digitalizar, a recargar todo aquello y a digitalizarlo. Yo iba a pagar lo que fuera por eso, como eso toda mi vida. Él se murió con el deseo de ver su jonrón, ese, y otros, pero ese y los dos que sé que se pueden recuperar. Los dos a Ken Daly. Pero el que le dio a Rogelio, ¿por qué es el de él y el de Marchetti no? A ver, era el quinto juego, no había un mañana, noveno inning del quinto juego contra el mejor pitcher amplio de Cuba en ese momento. Rogelio García, vamos a estar aquí. A sus 22 añitos, tiraba 98 millas y había acabado de ganar la triple corona de picheo. Pero no solamente eso. Les tiró la primera lechada en todo el campeonato en el juego 62. Fueron 60 más 5 de playoff. Y en Cienfuegos le metió lechada. Pero 2 días antes de este juego, el juego penúltimo, relevó a Félix Pino, que estaba tirando también lechada, y él la completó. O sea, Rogelio se gastó un playoff tremendo. ¿Y aquí qué pasó? Eran solo 6 hilitos. Por cierto, el número de suerte de Las Vías ese día fue el 3 y el 6. ¿Por qué? Usaron 3 lanzadores. El zurdo de Leonel García, que estuvo en su mejor año, hizo 5 entradas y un tercio, de Villa Clara. De vueltas, ¿no? De Camajuaní. Servando Medina, Cienfuegos, de Comanayagua, echó 3 entradas, aguantó, y vino la otra gran figura de ellos, Roberto Ramos, y con 2 lanzamientos sacó los últimos 2 sábados, güey. ¿Por qué el número de suerte 3? Bueno, 3 pitchers, 3 carreras, 3 juegos ganados, 3 honrones, y 3 por 2 es 6, el número de Cheo, y 6 y 10.
El número 7, es el múltiplo de 6. Rogelio García estaba entero. Abrió el primer inning durísimo, la bola un poquito alta, la recta, eso después lo rectificó. Metió 5 ponches, metió 10 ponches en ese playoff, que ya se lo sumaron ya. Gracias a eso pasó de los 1.500 ponches. No, Rogelio ese sí era cosa por Dios. El line de las villas era Gurriel en el banco por lesión en un tobillo. Por poco Héctor Olivera no juega, dice que le dolía un dedo. Apenas jugó y dio un jorrón, lo batió de 4-2. Olivera fue líder en empujar en ese playoff, batió 350 igual que Jova. No. El line era Pedro Jova campo corto, Sisto Hernández en right field, que fue primera vez que fue segundo bate en las villas. Tercer bate, primera base, Antonio Muñoz. Cuarto bate, tercera base, Cheito Rodríguez. Quinto bate, Héctor Olivera. Sexto bate, Osvaldo Oliva. Séptimo bate, Luis Jova. Octavo bate, Alberto Martínez. Y noveno bate, Adolfo Borrell, mi amigo Borrell. Aquí verán el box score. De Río 9 hits. De Río alineó con Giraldo Iglesias, bateador designado. Fernando Hernández en el left field. Tercer bate de segunda base, Alfonso Ixtiola. Luis Gerardo Casarona, que había explotado esa temporada ya completamente para siempre. Cuarto bate en el right field. Irán Fuentes en el campo corto. Juan Castro, receptor. Era Juan Castro que tuvo 2 años dando jonrones ahí, por cierto. Y usaba Alonso cuando aquello. ¿Okay? Lázaro Cabrera, primera base. Séptimo bate. David Sánchez, center field. Y Diego Mena, tercera base. Picheo contra bateo. Las Villas Vapuliva Penas de Río en ese campeonato le ganó 8 juegos de 12. Cheito metió 7 jonrones. Metió 370 de averaje. En el primer juego, esto no es un programa de la selectiva ni el playoff, pero en el primer juego le metió 2 jonrones en el Sandino. Luis Jova metió 8, hicieron 12 carreras. Después fue un playoff de picheo. Cheito llevaba 15 veces al bate. En los que había conectado solamente un hit. Un hit cuando se enfrentó a Rogelio García. Llevaba el 3-0 esa noche. Pero ahora se sabe, todo el mundo lo sabe, que lo dijo en el banco, se lo dijo a Missy Fu. Si Muñoz falla, Muñoz no estuvo bien en el juego ni en el playoff. Si Muñoz falla a Missy, pero coge los bates que se acabó. Okay. Recoge los bates, que Olivera fue para allá y le dijo a Missy Fu, no se lo atrevió a decir así. Le dijo Olivera a Missy Fu, oye, porque es una recogiendo los bates, ¿no? Porque el Dan Mayor, como le decía, el Dan Mayor mandó a recoger los bates. Y eso lo dijo Juan Castro. Juan Castro habló con Rogelio y decía, oye, fíjate el Cheo que viene. Cheo, después le dio ese año varios jonrones, le dio 8 en su carrera. Este año acabó en lo individual y en los juegos clave contra La Habana, contra Camagüeyano, contra Peñas de Río, dejando al campo a la gente con jonrones que todavía no se sabe qué distancia tuvieron y otros sí se los midieron con 511 pies de distancia. Entonces, cuando digo hablar de jonrones y de jonroneros y de juegos importantes y de momentos importantes, hay que cogerlo con mesura, hay que cogerlo con mesura. Cuando aún no había salido Muñoz, que nadie lo esperaba, cuando aún Muñoz estaba caminando, que había sido dado fly al campo corto, el primer lanzamiento le dio un jonrón. Como me dijo a mi Fernan, yo esperaba recta supersónica de él. Y me tiró un lanzamiento que no era mío. Curva, tenía por cierto prendida la curva ese día. Curva rápida hacia afuera y hacia lo alto. No era mi bola, pero la vi. La vi clarita. Vi la bola. Y hice todo bien y le tiré duro. Estaba en el mismo momento deportivo. Fíjense, no, el jonrón que no existió, se puede decir. Porque no existe, no está grabado, no existe. Pero se ve toda la secuencia por diferentes órganos de prensa, toda la secuencia del swing de él, de cómo fue el jonrón, y te das cuenta que él, en ese momento con 22 años, 190 libras de peso en ese momento, y en ese momento medía todavía 1.75, él hace un swing de afuera, así, hacia allá, y sobre lo alto y afuera, y le alcanzó a dar la bola, y luego un suspenso, los que lo vieron, tengo muchos amigos que estaban ahí, familiares, la bola no caía, hizo una parábola en el cielo que no caía. Y cuando cayó, no cayó muy lejos. Cayó a mediación o entre los primeros escalones del left field, que hasta Fernando Hernández hubo un suspenso porque se tiró arriba a la serie. Y aquello fue de película. Y se vació el banco de las villas. El estadio estaba así. Increíblemente no se jugó en el Sandino el 5 de septiembre, que era donde debía haberse jugado. Se hizo por segunda y última vez en un terreno neutral, ambas en el latinoamericano. Una en el 72 a su carrera contra Mineros y ahora las villas contra Peñas de Río. Honrón. Y Cheo, aquí verán, cargado en hombros. Y después lo cargaron en hombros después que se acabó el juego a él y a Roberto Caña Ramos. Pero ahí hubo varios errores. Leonel García, tremendo partido.
Me dicen de jonrón de Marchetti. El jonrón de Marchetti lo que tiene más extraordinario es que es el único que ha dejado al campo. Cheito era visitador. Las Villas era visitador. Es lo único que dejó al campo. Ah, y lo otro, claro, está televisado. Este juego casi completo está televisado, el jonrón. Y es Marchetti, ¿sabes? La sonrisa, el miliciano, nunca sequitrillado, nunca sancionado, industriales. Pero si Marchetti no bajó ron, Industriales perdía, había que jugar un juego extra contra Vegueros. No todo estaba perdido. Aquí todo estaba perdido. Pacheco fue en el quinto juego, a ver. Otro tanto de Prestano. Este sí, y es el que no existe. Me pregunta para ustedes. De no haber sido sancionado a Pedro José Rodríguez, ¿existiría al menos ese jonrón o imágenes de ese juego y de ese jonrón? ¿Existirían? Te lo dejo de tarea. Pero si más disfruten poquitas imágenes que tengo y muchos artículos de prensa y fotos muy buenas de ese partido y del juego. Juego que terminó 3 carreras por 2. Ahí hubo todo. Me hablan de juegos industriales contra Veguero. No, en este también hubo todo. Bases robadas, tremendos fildeos. En tercera base, Chito mismo se gastó fildeazo tremendo. Borrell, los pinareños igual. Diego Mena hizo tremendo fildeo en el 8º inning, que evitó carrera, estando joven en segunda base. Eh, Tremendo, un partidazo, un clásico de clásicos. Posiblemente es, si no es el uno, es uno de los 2 mayores clásicos y no existe, cosa que nada más que pasa en Cuba. Y dentro de las curiosidades, eso de 3 carreras por jonrones de las Villas, los 3 jonrones de Cienfuegueros, Sisto Hernández, Héctor Rivera y Pedro José Rodríguez. Pero es que las 2 carreras de Río, también por jonrón, de Lázaro Cabrera, un tipo que no era jonronero, tremendo bateador, de primera base, séptimo bate. Dio el único jonrón. Ese día lo dio en 65 juegos, en toda la selectiva. Tremendo. Y lo que iba a decirles, Braulio Binén me dijo a mí cuando lo entrevisté, entre muchas cosas muy interesantes y bonitas que me dijo, el día que lo conocí, que lo entrevisté para el libro Pasó este señor jonrón, me dijo, a mí Cheito no me daba ese jonrón. ¿Cómo me quedas? Me quiero hablar de Binén, ¿no? Dice que le habló con Rogelio ese día. Rogelio era amigo de él, eran colegas, eran pichis. Binén quería mucho a Chiquito, dice que era su pelotero de confianza de competencia. Incluso la defensa en tercera base, me lo decía. Pero dice que no, a mí no me da jorrón. Periodista, no puedo comer. A mí no me da jorrón. ¿Sabes por qué? Porque no le hubiera tirado nada bueno. Pero nada bueno era bola franca sin mandarla por primera abiertamente. Pero eso fue lo que hizo Rogelio y nada. Le quedó en una pequeña zona y se la dio. Véanse. Disfruten. El jorrón más grande, más importante de la pelota cubana y es como si no hubiera existido. No existe. Pase usted, señor Jorrón. Como le decían a Cheo en ese momento, el asesino. El rey de la madera y emperador del aluminio. Rogelio dice que se equivocó. Yo no estoy seguro. Cheo mismo no estaba seguro que se había equivocado. Él salió a dar su Jorrón. En esos momentos no se le podía escuchar. Binén y grandes personalidades. Estaba Fidel Castro, por cierto. Fidel Castro llegó cuando Sisto había acabado de dar Jorrón en el primer inning. Jorrón por el right field de línea largo a una curva bajita de Rogelio, que cayó. El amigo Tomás López me lo recordó. Y ahí se ven fotos. En el graderío, en esa área del graderío, estaba despejado porque estaban preparando la famosa para la pizarra humana del 11º festival, que fue 2 meses después. 2 meses y medio después. Segundo inning, Héctor Rivera mete un jonrón por arriba a los 380 de línea tendida, una recta alta, que se fue una velocidad tremenda. Y el de jonrón de Cheo ya lo expliqué. Casanova batió de 4-4. Se quedaron Urquiol y Casanova esperando turno. En ese noveno inning tiró 2 lanzamientos Roberto Ramos, una primera bola, que ya eran 3 bolas sin strike, y una siguiente lanzamiento que los peñareños dicen que era bola, estaba en zona, cantaron el strike, y al siguiente lanzamiento, rolling metrallazo por tercera base, ya se había metido también de contra Irán Fuentes, metió otro más contra Fernando Hernández, tiró a Borrell doble play a Muñoz, a pesar de la galleta que le tiró el hurón Giraldo Iglesias ahí, que le dio a Borrell, y ahí verán la foto de ese momento. Así que nada, tremendo playoff, el más fuerte de todo que ha asistido ahí para que sepa. De los más fuertes o el primero de los más fuertes. Quinto juego hasta el noveno inning, juego final, terreno neutral, Castro ahí, imagínense, y todo el mundo ahí. Binén estaba gente del equipo de Cuba que no eran de esos equipos. Así estaba el estadio, de habaneros, orientales y villareños y pinareños. Creo que ligeramente la gente le daba las Villas un poquito. Las Villas batió más en jonrón y extra base, pero no en averaje. Pero tuvo mejor picheo increíblemente en ese playoff y también mejor defensa. Creo que ganó el mejor
pero se cumplió aquello que nunca, casi nunca se cumple. Bateo contra picheo, ganó bateo. ¿Ok? Los quiero. Suscríbanse al canal. Ojalá un día aparezca ese foto. No importa que se vea mal, no importa que se vea negro y borroso como yo lo recuerdo. Ese es mi primer jorrón de mi vida. ¿Ok? Quiero. Quiero. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Llega Cuba libre, que es el deporte, que es el béisbol.